Buenas tardes a todos y todas. ¿Me pueden escribir si es que me escuchan? Por favor, pueden escribir en el chat si me escuchan. Vale. Al Veo baño que de están paso. llegando algunos mensajes. Dicen que sí me escuchan. Perfecto, veo que sí me escuchan. Muy bien, habilito la cámara. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto verles, escucharles por este medio. Pues en primer lugar, dar gracias porque nos podemos encontrar y de alguna manera gozamos la mayoría de buena salud en medio de todos los inconvenientes que estamos enfrentando. Y para la semana que empieza, pues recuerden que tenemos programado discutir el tema de fertilización e implantación con algunas puntualizaciones que quedaron pendientes de la reunión pasada. Entonces, dentro de la reunión pasada, no recuerdo si fue en su grupo o en el siguiente, un compañero subió unos artículos bastante interesantes. De hecho, los estamos tomando en cuenta para la programación de lo que será ciertas actividades prácticas que ustedes van a desarrollar, que de una vez se les anticipo, incluirá la lectura y análisis de artículos asociados a lo que son los temas de desarrollo humano y la práctica médica. Así que estos que nos envió su compañero en una reunión pasada, bajados de internet, los hemos revisado y nos parece muy interesante. Estamos considerando al menos uno de ellos, ponerlo en estas nuevas actividades que se van a diseñar. Y en función de eso, he encontrado un sitio bastante interesante que cuenta con el auspicio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esto es una ciudad en México. Es una universidad que tiene cierto prestigio y voy a compartirles una pantalla de un curso que ellos manejan en una plataforma gratis que habla justamente de la duración de la espermatogénesis. Entonces, por el momento cierro un momento el video y voy a compartir esa pantalla que les estoy mencionando donde se ve una gráfica bastante interesante. En estos momentos me sale que ustedes ya deberían poder ver una pantalla donde dice Embriología 1 y el autor de este sitio, como les digo, gratis, pertenece a esa universidad que la revisé y cuenta con el respectivo prestigio. Pueden ver en la otra pestaña justamente de qué universidad estoy refiriéndome. Y en resumen, esto está en español y digiero un poco lo que está en esos artículos en inglés que su compañero nos pasó la reunión pasada. En lo que no hemos considerado y la mayoría de textos realmente no nos aclaran ni nos especifica, sea Flores, Arteaga, Moore, Carson o Lagman inclusive, es que la duración de la espermatogénesis completa debe tomar o toma en consideración las fases iniciales como estamos viendo aquí, donde las espermatogonias se dividían o se dividen por mitosis. Recordemos que eso es algo que se dijo en la reunión pasada. Entonces, esa duración que ustedes describieron o que conversamos la semana anterior de 60 a 70 días y que en estos artículos en inglés dicen que deberíamos considerarla como 74 días, o sea, la duración más larga en la especie humana, incluye o debe incluir los días que le toma a estas primeras células formarse a través de mitosis. Y como pueden ver en la gráfica, pues sugiere que esas espermatogonias tendrían más o menos una mitosis que duraría 16 días. Después de esa mitosis de 16 días aproximadamente, un poco más, un poco menos, de hecho tal vez sea un poco más para llegar a los ciclos de 70 días, de 74 días, pues lo que ustedes me dijeron en la reunión pasada, que la meiosis 1 pues dura como 24 días, que la meiosis 2 dura un par de horas, nuestros libros de texto hablan de 8 horas, y con esos datos, considerando una duración, perdón, total de 64 días para esta publicación mexicana, ven que la transformación, o sea, la espermiogénesis, la transformación de espermátide a espermatozoide la ponen en una duración menor de la que hicimos del cálculo la vez pasada. Algunos compañeros que utilizaron también el término de metamorfosis. Ese término de metamorfosis ya encontré qué autor lo utiliza. Es un autor estadounidense que se llama Carson y que tiene también un libro de embriología publicado y utiliza el término como metamorfosis espermiogénica para referirse a la espermiogénesis. Entonces, sí hay un autor que utiliza esa palabra, la acabo de ubicar.
E insisto, viendo esta grafiquita que podemos estar observando en nuestras pantallas, pues la espermiogénesis tendría una duración de días, pero un poco menor de lo que estimamos la clase pasada. ¿Por qué? Insisto, porque dentro de la duración total de la espermatogénesis humana debe tomarse en cuenta días o los días que las espermatogonias se dividen por mitosis. Y eso es lo que analizaremos en estos artículos y en el semestre formal de algo que llama estos autores también estadounidenses como ciclos o de las divisiones celulares que acontecen en el testículo en los túbulos seminíferos. Entonces, con esta aclaración, pues yo creo que podemos seguir al siguiente tema y aclaramos ciertos datos que en nuestros libros no están del todo claros, pero muy buenas las preguntas que hicieron la vez pasada. Entonces, descomparto mi pantalla, regreso, voy a poner el video para que ustedes me observen mientras hago un par de preguntas antes de iniciar el tema de hoy y veo cómo veo que Brian por ahí me pregunta sobre el link. Perfecto. ¿Les puedo compartir el link que está acá? Déjenme copiarlo. Lo voy a copiar y lo voy a compartir en su chat para que lo tengan para posteriormente hagan la revisión del gráfico que vieron hace un momento. Entonces, el inicio de una nueva vida puede ser un momento bastante crucial. Y como vamos a ir discutiendo a lo largo de las diferentes reuniones y como ya se conversó anteriormente, es un evento que puede ocurrir sin que sea necesariamente o que sea simultáneo con el encuentro sexual entre el varón y la mujer. Puede ocurrir tiempo después, por lo que hablamos de la duración de vida tanto de espermatozoides como del ovocito. Entonces, hay dos palabras que se utilizan al respecto. Ustedes deben haber leído y usado la palabra fecundación y la palabra fertilización. Los autores mexicanos del texto de Arteaga Martínez hacen una diferencia entre fertilización y fecundación del concepto clásico que sabíamos manejar. Pueden escribir algunas personas cuál es la diferencia concreta entre esos dos términos, fertilización y fecundación, de acuerdo a los autores de Arteaga Martínez. Vale, Angie escribe una cosa. Voy a esperar algunas respuestas más para ver si está la mayoría de acuerdo con Angie o si hay alguna otra respuesta. Esteban ya escribió algo. Veo lo que van llegando algunas respuestas más. Bueno, entiendo que algunos y algunas tal vez están despertando un poco de su sueño de hibernación de la mañana y que por eso se les escapan algunas letras mientras escriben en el chat porque hay algunas palabras que no las entiendo ni siquiera en el portugués, que es otro idioma que manejo. Vale, un par de segunditos más y paramos las respuestas para poderlas leer rápidamente, por favor. Gracias, doctores. Paremos ahí sus respuestas un momento, por favor, para yo poder hacer un vistazo de lo que han escrito para poder entendernos. Vale, por aquí me dicen fecundación es el lugar, mientras que fertilización hablan de la unión de los gametos. ¿Ya? Entonces, veo que tenemos claro el concepto. Sí, esa es la única diferencia que tienen los autores de Arteaga Martínez respecto a lo que clásicamente mencionábamos, de utilizar la palabra fertilización o fertilizar al evento que se marca la unión de ambos gametos y utilizar el término fecundación para referirse al lugar. Sin embargo, insisto, tengan presente que eso no es solamente, o son palabras usadas en Arteaga Martínez, sino en textos como, por ejemplo, ginecologías y obstetricias, donde ambos términos son usados también de manera sinónima. Es decir, que da lo mismo fecundación que fertilización en otros textos. Tengamos eso presente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, voy a regresarme y voy a pasar la pantalla hacia la presentación que vamos a ocupar el día de hoy, que corresponde prácticamente al capítulo 6 de nuestro libro principal. Entonces, salvada esa definición que ustedes le han dicho sumamente bien, que estamos perfectos, nunca nos olvidemos y no olvidemos que esa fertilización, como están allí puestos tres conceptos clave, requiere de que esos gametos pues tengan la madurez morfológica, funcional y bioquímica, perdón, respectiva. Y de eso hablaremos un poquito, sobre todo en el tema del espermatozoide. De que obviamente estos gametos, sobre todo uno de ellos, sea transportado hasta el sitio, como ustedes mencionaron con la palabra fecundación, en donde ocurra
o donde ocurre generalmente este proceso, y que este encuentro sea justamente en el momento, entre comillas, oportuno, desde el punto de vista del crear una nueva vida. Entonces, me adelanto un poco, un pequeño recorderis de la anatomía femenina ya de manera más específica, pues el lugar donde tiene el lugar, valga la redundancia, tiene lugar este evento, conocemos que es a nivel de la trompa uterina o trompa o tuba de Eustaquio, y concretamente en el sitio aquí marcado, la ampolla, y que como ya revisaremos en el seminario respectivo, es el sitio también más frecuente para que ocurran algo conocido como embarazo ectópico o embarazo fuera de lugar, cuando este tiene lugar. La ampolla de la trompa uterina. Perfecto. Un momento. Descompartí la pantalla para hacer la siguiente pregunta. Hasta la semana pasada discutimos que el ovocito está detenido en metafase 2 y que la entrada o la llegada del espermatozoide es la que va a permitir que este cumpla o termine su segunda división meiótica. Entonces la pregunta va por este sentido. El espermatozoide que ha terminado todo ese proceso de espermatogénesis de 60, 70 días, ya es capaz de fertilizar. O en otras palabras, si de repente en una técnica de fertilización asistida alguien sacara desde el testículo de un varón sano espermatozoides y directamente los colocara en una caja Petri donde hay un ovocito, ¿se podría dar una fertilización? ¿Sí o no y por qué? Veo que hay algunas respuestas ya que me están llegando. Vale, esperemos un par de segunditos más para ver qué otras respuestas me llegan y de ahí las resumimos para ver sus comentarios hacia dónde apuntan. Gracias, doctores. Paremos ahí un ratito para yo poder leer todas sus respuestas y sintetizarlas. Vale, la mayoría va por el sentido de que no, sería prácticamente imposible. No. Hablan ustedes de algunas condiciones, perfectamente. Dicen que no están suficientemente maduros. Perfecto, hablan de algunas maduraciones que deben ocurrir en algunos sitios y son más específicos algunas personas y me hablan de que esas maduraciones deben ocurrir tanto a nivel epididimario como a nivel del aparato reproductor femenino. Perfecto. Bueno, Brian se nos perdió 5 segunditos, no hay problema. La pregunta era que si de repente un investigador saca directamente por una punción, por una inyección, espermatozoides del testículo de un hombre sano y los coloca en una caja Petri donde existieran alguno o algunos ovocitos metafásicos, ¿se podría formar un ser humano? Y la respuesta que me dan realmente es no. Porque como ustedes bien mencionan, esta estructura del espermatozoide debe sufrir algunos eventos que le permiten madurar. Entonces empecemos con el primero. Ya que ustedes mencionan, el primer evento debe ocurrir a nivel del epidídimo. Entonces aquí la siguiente pregunta. Esta maduración, sobre todo que es bioquímica y que le da mayor movilidad, ¿cuánto dura en promedio? Si lo saben en días o en semanas, no hay problema. ¿Cuánto dura? Vale, por ahí me responde alguien 14 días, 2 semanas, que coincide casi con 14 días. Por allá alguien escribió 12, 2 semanas. Perfecto, a la par que voy leyendo sus respuestas, les doy la razón a ambos valores. En una parte de los textos nos dice 12 días, en otra nos dice 14 días. Hay una ligera diferencia de 2, no explicada por algo en particular. En todo caso, 12 a 14 días es un rango aceptable. 2 semanas, exactamente lo que pone aquí su compañero Esteban, que en una región dice 12 y en otra parte del texto dice 14. Insisto, ambos valores son considerados como correctos, así que si hiciéramos alguna pregunta deberíamos ponerle como un rango, que es un proceso de esta maduración epididimaria que dura de 12 a 14 días o su equivalente que es 2 semanas. Muy bien, perfecto, veo que tienen claro ese concepto. Y si ocurre este proceso de maduración que le da más movilidad, como bien mencionan ustedes, aún así no sería capaz de fertilizar, porque automáticamente debe entrar en el aparato reproductor femenino y sufrir un cambio adicional o algunos cambios adicionales para que pueda realizar este proceso. Entonces, ahora sí, volvamos a la presentación y vamos a empezarnos a meter en esos procesos de transformación bioquímica funcional que debe ir sufriendo el espermatozoide. Pues bien, a mí me sale que ya está compartiéndose la pantalla. Perfecto, pasemos de esto de la parte femenina. De la parte masculina ya no vamos a meternos mucho, solo por recordar, pues, que del testículo donde fue la producción
de estos espermatozoides pasará al epidídimo, donde ustedes muy correctamente mencionan que debe madurar unas 2 semanitas más, y de allí, por todos los mecanismos fisiológicos que ocurren durante el acto sexual, pues deberá ser expulsado a través de este sistema de conductos, que incluyen el conducto deferente, eyaculador, y que empatan o se unen con la vía urinaria masculina. Recuerden que en la parte urogenital el varón comparte pues una vía. La misma vía que utiliza para expulsar lo que es orina es la misma vía que utiliza para expulsar ese 1.5, 2 ml de eyaculado o semen. Perfecto. Entonces, este es el gráfico que van a encontrar en el capítulo de fertilización, o más bien la tabla a la que me referí en alguna clase pasada, cuando hablaba de los valores de referencia de las características mínimas normales para el líquido seminal. Y aquí está el valor que les decía que no coincide con los datos de las tablas de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro texto de base, pues tenemos morfología, 40%, pero recuerden que les enseñé la semana pasada que el dato real en el texto de la Organización Mundial de la Salud publicado en el 2010 es 4%. ¿Y por qué era muchísimo menor? Porque ese valor, insisto, considera la morfología de los espermatozoides que se han observado in vitro o que han llegado o que se estima que lleguen hacia el ovocito metafásico y que como ya conocemos no son muchos. Muy bien, entonces volveré por esto posteriormente. Voy a adelantar algo. Oh, qué pena, había una gráfica que según yo ya la había copiado, pero veo que no está, entonces utilicemos este proceso de acá. Pues bien, en este proceso resumido, en esta imagen resumida, están con algunas letras A, B, C, D, los aparentes 4 eventos que deberían ocurrir. Sin embargo, podemos mencionar que hay algunos más. Y para hablar de eso, regresemos un poco más. Tenemos que recordar cómo sale expulsado pues de este ovocito secundario o este ovocito metafásico. Pues tenemos la célula donde está en franco proceso de división detenido en la segunda división meiótica en su metafase y conocemos que está rodeado por un material amorfo glucoproteínico conocido como zona pelúcida, que será clave para el proceso de formación de un nuevo ser. Y que entre esta zona pelúcida y la membrana pues del ovocito hay un espacio que también tendrá un lugar o tendrá una función bastante importante en el proceso de formación de un ser humano, conocido como espacio perivitelino. Peri, entiéndase como una palabra que significa alrededor de, vitelino, entre comillas, vitelo, la especie humana, como mencioné en alguna ocasión, se duda de que realmente exista, como si hay en otras especies, por ejemplo, en las que se reproducen a través de huevos. Entonces tendremos el ovocito metafásico detenido allí, en su división celular, pues la plasmalema, la membrana celular, un espacio por encima de esa membrana celular, el espacio parevitelino, la zona o sustancia glucoproteínica, la zona pelúcida, y por fuera, pues estas células foliculares que le están rodeando y como vemos constituyen casi un verdadero escudo o barrera. No está el nombre puesto en el gráfico y me salgo un segundo para que ustedes me digan esas células foliculares que rodean al ovocito si es que tienen algún nombre en particular, porque eso no estaba en el gráfico que estábamos viendo de fertilización ya. Faltaba esa gran barrera por sortear, esa gran capa de células foliculares que rodeaba al ovocito. ¿Cómo se llama? Esteban me responde algo por ahí. Algunos compañeros más ya empiezan a responder. Gracias, doctor. Esperemos un ratito sus respuestas para poderlas leer yo rápidamente. Perfecto, veo que la mayoría tiene muy claro el concepto. En definitiva, estamos hablando de la corona rayada. Entonces, volviendo a nuestra presentación, el gráfico de nuestro texto, pues estaría un poco incompleto en lo que se refiere al proceso de ingreso de ese espermatozoide. ¿Por qué? Aquí nos habla que el primer momento, entre comillas, o que la unión, o que el punto A sería el inicio, viendo esta gráfica me refiero. Pero antes de llegar a la zona pelúcida, tiene que desplazar, mover, alejar, quitar a las células de la corona radiada. Perfecto. Entonces voy a buscar el gráfico. Ya. Este gráfico de aquí, donde sí podemos ver un poco lo que es la corona radiada. Muy bien, las células de la corona radiada. Entonces, aquí más que escriban, me gustaría que alguna persona active su micrófono y brevemente le explique al grupo que está reunido qué fenómeno, qué evento, o qué hace o qué hacen los espermatozoides para poder ir desplazando las células de la corona radiada y abrirse paso a través de ellas. A ver, alguien anímese, por favor. ¿Soy yo?
Bueno, dele, doctora. Secretan hialuronidasa para abrirse paso entre las células foliculares y Ya, usted habla de una secreción de una enzima, ¿ya? ¿Qué más? ya, no sé, solo es secretan hialuronidasa para Y doctora, para que libere esa enzima que usted acaba de mencionar y que se ve en la gráfica, ¿el espermatozoide sufrió algún evento previo que le permite liberarla? la reacción acrosómica tal vez. Vale, entonces el espermatozoide se capacitó, uno, y obviamente sufrió la reacción acrosómica, perfecto. Y eso, como conocen, hace que se formen ciertas porosidades u orificios o fenestraciones, como que ustedes gusten llamarlo, a lo que es el acrosoma como tal. Y entonces, en teoría, gracias doctora, hasta acá deberían llegar, o se dice que llegan entre 200 a 300 espermatozoides, como vemos en la gráfica. Muy bien. Y ustedes han aprendido a lo largo de su formación hasta ahora que el espermatozoide, entre comillas, más apto, más adecuado, el idóneo, el ideal, bla, 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 es el que logra cumplir este proceso de fertilización. Y si yo les dijera que eso, y me voy a salir un momentito para ver qué opinan en el chat, si yo les dijera que eso no es del todo cierto, ¿qué me responderían? Yo voy a cuestionar ese concepto que hemos aprendido hasta ahora, de que realmente, o no necesariamente el más vivo, no usemos la palabra más vivo, el más fuerte, el más adecuado, el más idóneo, lo logra. ¿Por qué pongo en... mm, Brian pone una idea interesante. Veamos si alguien más comenta algo respecto a esta idea que acabo de mencionar. Estoy cuestionando mucho de lo que acaban de aprender ustedes. Probablemente muchos están leyendo el chat y hayan visto el comentario de Brian. No sé si Brian, ya, los últimos serán los primeros, dice Esteban. Vale. ¿Alguna de las compañeras que quiera opinar algo? Porque les voy a poner en apuros, doctoras. Ya van a ver cómo. Para Allison es uno que está en medio. Ingrid dice, es el... Bueno, supongo que más que el ovario usted debe referirse al ovocito metafásico. Es el que está más capaz. Ingrid que se queda en la duda. Diana dice el que llegó primero. Muy bien. La capacidad del más fuerte, perfecto. Paremos ahí un ratito sus comentarios y las personas que han escrito hasta ahí, por favor, les voy a hacer participar y me gustaría que estén atentos según vaya mencionando su nombre para que nos den una explicación de los que escribieron. Muy bien. Entonces, por aquí veo que Brian fue uno de los primeros que escribió y él habla de que el más sabio gana. Brian, por favor, active su micrófono y explíquele al grupo cuál es su idea, a qué se refiere. Soy Brian Martínez y mi idea es a la que el más sabio llega, porque el que está al último espera que los que están primeros lleguen y activen su hiperactividad y promuevan y le abran camino. Sin camino no puede entrar. Vale, entonces ya más o menos tenemos un poco más claro. Gracias, Brian. Entonces, para completar la idea de Brian, por favor, aquí hay alguien que dice Esteban Ariel Molina, por favor, esté pendiente. Usted habla justamente de lo que Brian mencionó, que es la hiperactividad, y Brian también nos habla de esta hiperactividad o hiperactivación. Esteban, usted que escribió primero esa idea, por favor, cuéntele al grupo a qué se refiere o qué quiere decir esto de hiperactividad. Sí, buenas tardes, doctor. O sea, me refiero a hiperactividad, ya que los primeros espermatozoides son los que van a tener un movimiento rápido y van a desplazar a las células de la corona radiada, así abriendo paso a los siguientes espermatozoides que vendrán. Y por eso digo que los últimos serán los primeros, porque los últimos ya tienen el camino ya abierto para Ya, llegar al objetivo. Perfecto, sí. Esteban, muy buen comentario. Antes de seguir con las participaciones de las demás personas que escribieron, me voy un momentito a la presentación para explicar un poco más lo que sus compañeros mencionaron y que en la siguiente reunión con un video del material que está en el internet de los libros lo explicaremos mejor. Entonces, ese fenómeno de hiperactivación, hiperactividad que sus compañeros acaban de decirlo muy bien, hace referencia a que los primeros espermatozoides con estos fenómenos de maduración que sufren tienen justamente un movimiento donde sus colas, sobre todo, se mueven de una manera bien errática y muy fuerte, muy rápido. Y como veremos en el video, insisto, en la próxima reunión, pues ese movimiento más las enzimas que mencionó su compañera anteriormente, le permiten ir denudando, ir desplazando e ir moviendo, como, o si se quiere, ir eliminando a las células de la corona rayada como vamos viendo aquí. Perfecto.
Vamos a ver las demás personas que escribieron por aquí. Entonces, Brian y Esteban ya nos dan a entender sus comentarios a qué se referían. Vale, me voy a saltar un poquito y por aquí veo un comentario de Naomi Vázquez, creo que dice, no estoy muy seguro, no se me logra ver bien. Y usted habla un poco con duda de que el que está más capacitado. Explíquenos a qué se refiere. ¿Sí me escucha, doctor? Le escuchamos, yo le escucho, espero que sus compañeros también. Ay, Díganos, Naomi, ¿a qué se refiere? o sea, me refiero a que no es ni el que va primero ni el que va al último, porque Ujú. los que van primero son los que reciben todos los impactos que conlleva al entrar el espermatozoide al aparato reproductor femenino. Ya, Algunos se pierden, otros se quedan capturados y otros por las defensas que como como el cuerpo de la mujer lo nota como cuerpos extraños, a veces los ataca. ajá. Entonces ellos pierden como su capa, algunos en algunas partes. Entonces yo creo que debe ser el que esté, o sea, esté con su capa intacta para poder hacer la reacción acrosómica y todo que conlleve esto. Bien, bien, Naomi. Dio un concepto interesante y una palabra clave por allí. Dijo algo de intacto. Genial. Voy a aclarar un poco volviéndome a la presentación y puntualizando dos o tres cosas de su comentario para los demás compañeros. Muy bien. A ver, recordemos algo. Naomi nos está haciendo que pensemos desde el inicio de la llegada del líquido seminal con los espermatozoides. Entonces recuerden, el aparato reproductor femenino tiene un pH ácido. Entonces, volvamos para acá. Aquí está una gráfica que algo de eso nos trata de representar. Lo que están viendo en el fondo es el cervix con su orificio cervical y obviamente lo que verán alrededor son las paredes del canal vaginal y obviamente las paredcitas del espéculo vaginal que se ha puesto para poder observarlo. El moco cervical que constituye una de las barreras. Y a este nivel el pH es ácido. Mientras recuerden ustedes que el líquido seminal tiende a ser más alcalino. Entonces, en un primer momento, como dijo su compañera, imagínense que los primeros millones de soldados que llegan pues como que caen en esa piscina de químicos como el Guasón, solo que a diferencia del cómic y de lo que pasa en las películas, ellos no van a salir vivos, se van a derretir. Entonces ese pH los va a destrozar. Luego se compensa con lo que llega la sustancia del líquido seminal y pues algunos más logran atravesar el líquido, el moco cervical, logran atravesar pues obviamente el orificio cervical y se van desplazando pues por las trompas uterinas. Como bien mencionó su compañera, unas irán para el lado que no es, otras irán al lado correcto, u otros irán al lado correcto. Pero puntualizando su comentario, faltaba una cosa más. Aquí podemos ver algo de lo que vamos a mencionar en el video que se verá en un par de días. Estos puntitos negros que ven como gusanitos, pues se refieren a los espermatozoides que de alguna manera lograron llegar al sitio correcto y que a ese sitio pues logran llegar 200 a 300. Y los primeros que llegan, pues como desesperados, alocados, atufados, emocionados, ven un ovocito metafásico listo y dispuesto, por lo tanto, se hiperactivan, se capacitan, se hiperactivan, le empiezan a liberar sus enzimas por la reacción acrosómica para pues rápido hacerse hueco o hacer hueco y tratar de ser los primeros en llegar. Y ahí me detengo un segundito en mi comentario para pedirle a Diana, creo que es Amores, no estoy muy seguro, Diana Carolina, que veo que escribió justamente el que llegó primero. Entonces, Diana, ¿por qué usted dice que de esto que acaban de mencionar sus compañeros y que yo también un poco he comentado, justamente el primero que le logra ver al ovocito y que se activa, se hiperactiva, se capacita, sube su reacción acrosómica, es el vencedor? A ver, le escuchamos. ¿Por qué? Buenas tardes, Doc, ¿sí me escuchan? Yo le escucho, confío que también sus compañeros, díganos. Ya, ok. Yo puse que llegó primero porque como pienso que fue el que fue más rápido y como estaba yendo con esa velocidad, entonces al momento de chocar con tanta fuerza que iba, pasaba, o sea, algo así. Ah, ya, usted está pensando que los espermatozoides son, entre comillas, como una bala. Pues déjeme decepcionarle, doctora Diana. Lamentablemente los espermatozoides, con todo respeto para los compañeros del género, siendo yo también un varón, obviamente, los espermatozoides son, como la mayoría del género, medio mensos. ¿En qué sentido? Se estrellan y nos estrellaremos y nos estrellamos más de una vez contra una pared infranqueable.
No estoy seguro si se logró copiar un gráfico en la presentación, permítanme verlos y les explico este concepto y a qué me refiero con esa media broma que les acabo de hacer. Déjenme ver si está. No está en la presentación, se los presento la próxima en el video, si no lo voy a agregar porque veo que no se ha grabado. En el libro complementario que es Flores, existe una tablita donde nos muestra qué ocurre con los espermatozoides y los procesos de maduración que sufren en el aparato reproductor femenino y su capacidad de fertilizar. ¿Y cuál es la conclusión de ese grafiquito que lamentablemente veo que no se me ha grabado, pero lo puedo poner, no hay problema? Que aquellos espermatozoides que llegaron primero, que hicieron todo el esfuerzo, que se capacitaron, se hiperactivaron y sufrieron reacción acrosómica al inicio, y como usted menciona, chocan contra la corona radiada y la desplazan o desplazan estas células, hacen lo que sus compañeros mencionaron al inicio, abren camino para el que viene atrás, y ya quedan tan cansados, tan desgastados, y digamos también tan cansadas y desgastadas, porque recuerden que hay espermatozoides también X, que ya no tienen la suficiente fuerza para lograr vencer las siguientes barreras. Entonces, actualmente se dice que los primeros espermatozoides, y como vamos a ver, insisto, en el video, ya le estoy haciendo más publicidad todavía, estos primeros espermatozoides que logren capacitarse, hiperactivarse y sufrir reacción acrosómica y obviamente denuden, eliminen la corona radiada, quedarán inútiles para fertilizar. Y más o menos será como cuando alguno o alguna de ustedes hace fila por otro o por otra. Ustedes se pasan toda la mañana haciendo la fila y de repente llega el pana y te dice gracias. Le toca el hombro y se pone delante de usted y cobra primero. Entonces, en conclusión, aquellos espermatozoides como por ejemplo estos que están aquí más atrasito y que probablemente hayan sido estos de aquí también, se quedan, o los que se quedan atrasito de esos 200 a 300, viendo como los otros, perdón la palabra giles, hacen el trabajo, y que ya una vez que esté abierto el paso para la zona pelúcida, ahí empezarán o harán o completarán su reacción acrosómica y de esa manera, con un paquete de enzimas íntegro, serán más capaces o tendrán más posibilidades de atravesar la zona pelúcida. Y ahí recién entrará en juego este gráfico que estábamos viendo por aquí. Entonces, ojo, doctores y doctoras, los primeros espermatozoides en llegar no necesariamente son los que fertilizan, son los que abren el camino para lo que, como mencionó por ahí alguno de sus compañeros, para que el más sabio, el más vivo, el más pilas, logre completar la tarea. Entonces, ahí recién podemos hablar del contacto de los espermatozoides con la zona pelúcida. Vamos un poquito más acá adelante. Entonces, recuerden que cuando se está produciendo este contacto entre los espermatozoides y la zona pelúcida o ocurre un fenómeno conocido como de ligando receptor. ¿A qué me refiero? Pues los receptores están en la zona pelúcida, moléculas de superficie que van a permitir la unión, en este caso con los espermatozoides, a otras moléculas que estarán obviamente en la superficie de ellos. Pues podemos ver que en el ovocito hay algunas moléculas que sirven como esos receptores y otros que sirven como esos ligandos. Sin embargo, en esa diapositiva falta algo, doctores. Y aquí me salgo un ratito. ¿Qué faltaría en este sistema ligando-receptor? Tal vez les queda como un vacío de que hay algún receptor por allí muy importante que no se menciona. ¿Hay algún tipo o mecanismo de receptor que falta ahí? ¿Alguna molécula fundamental? ¿No les falta algo en esa imagen o no les faltó algo en esa diapositiva? ¿Seguros, doctores? Esteban algo me escribió. Inductores de reacción acrosómica, inductores de la reacción acrosómica. Veamos, inductores de la reacción acrosómica, tal vez hormonas, dicen por ahí. A ver, les vuelvo a poner brevemente la diapositiva para ver si ustedes logran captar qué nos falta por ahí. Entonces la pongo por ahí otra vez. Ahí habla de un sistema de unión de ligando receptor para justamente permitir esta fusión entre espermatozoide y el ovocito. Y ahí habla del CD9, las integrinas, disumo, fertilina, etcétera. Pero la pregunta es si no faltará algo que también favorece esa unión. Y ahí completaremos cierto concepto que sus compañeros mencionaron. Me salgo obviamente de la presentación ya que la volvieron a ver. ¡Ey! Perfecto.
más que enzimas, es lo que ustedes me están mencionando al final, las famosas proteínas ZP. Perfecto, doctores. Entonces, las proteínas ZP, ZP por zona pelúcida, tienen las glicoproteínas o glucoproteínas de la zona pelúcida, y dentro de esas, la ZP3, recuerden que tiene un papel muy preponderante. Muy bien. Y entonces, aquí es donde voy a terminar de ponerles en apuros, doctoras. ¿Por qué específicamente a ustedes? Hace siglos, recuerden que pasaban ciertas cosas bastante dramáticas y tristes en la historia de la humanidad, incluso a nivel de monarquías ocurrió más de una vez, donde el rey o monarca pues justamente buscaba su sucesor al trono, obviamente un hijo varón por las concepciones de la época, y buscando ese hijo varón, pues tenía una y otra y otra y otra reina, entre comillas, y algunas de ellas en alguna ocasión, en algunas partes de la historia, pues terminaban obviamente asesinadas, y se le echaba la culpa íntegramente a que la mujer era la culpable de que el monarca pues no tenga su sucesor varón al trono. Ya. Pues bien, tiempo después, como ya vimos en el capítulo de formación de gametos, se descubrió que estaba en el espermatozoide la base genética del sexo, la cromosómica del sexo. Recuerden la última diapositiva de la reunión pasada. La determinación cromosómica o la determinación del sexo inicia con la fertilización, cuando entraba un espermatozoide X o Y. Y ahí teníamos un individuo XX o XY. Entonces, no, si el rey no tuvo un hijo varón, fue porque el rey mandó espermatozoides de X y Y, y por lo tanto la determinación de si eres varón o mujer depende o dependía del varón. Sin embargo, y aquí voy a hacerle participar a una persona más que vi que escribió. Ya. Ingrid, me imagino que usted escribió ovario tal vez por error, porque no es el ovario el que deja entrar al mejor. El que está siendo objeto de acoso, por decirlo así, perdón la palabra, o tratando de que ingrese el espermatozoide es el ovocito metafásico. Entonces, Ingrid, usted dice el ovario, voy a corregir su palabra ovario por el ovocito secundario o el ovocito metafásico es el que deja entrar al mejor. ¿Por qué esa idea, Ingrid? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, Doc. Y yo le escucho, háblale un poquito más fuerte nada más, Ingrid, no tenga miedo. A ver, le escuchamos. Ya, bueno, si me equivoqué al escribir óvulo, me refería al ovocito secundario. ¿Ya? Pero más que al ovocito secundario me refería a todo el sistema reproductor femenino, como menciona mi compa, que la entrada de los espermatozoides está determinada por ciertos factores que ya menciono, como el pH de la vagina o cambios en el moco cervical y así. Vale. Bastante bien. Y doctora Ingrid, le cuento que hay nuevos estudios en lo que se refiere a fertilización humana, sobre todo por lo que se hace en fertilización asistida o como ustedes conocen, fecundación in vitro más probablemente, de que justamente parece que hay algo en el ovocito como tal, que es el que dice, tú te pegas, tú no. Conclusión, muy probablemente lo que usted menciona, Ingrid, es cierto, que el ovocito de la mujer es el que decide qué espermatozoide ingresa. Entonces parece que la rueda de la historia se les vuelve a girar, entre comillas, a ustedes. Mensaje mío cuando de repente estamos teniendo esta clase ya de manera formal en el semestre. Doctoras, por amor de Dios, elijan bien. Desde el candidato hasta molecularmente, aquel que vaya a ingresar a su ovocito metafásico, por favor, elijan bien. O como hay un meme circulando en redes sociales, por eso Bulma dejó su Yamcha y esperó al Vegeta. No se consiguió al Yamcha, sino al príncipe Saiyajin. Doctoras, por favor, elijan bien. La humanidad se los agradecerá. Déjenme ver un par de preguntas por allí que están haciendo de este comentario. Y si fuera de la broma, esa es la gran duda, Angie, justamente, y ese es el motivo de las investigaciones que se están realizando. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el programa que realmente le permite elegir? Esa todavía es el misterio. Pero lo que se está viendo es, como Brian menciona antes de su comentario, Angie, es que sí, algo parece tener el ovocito en su superficie que le dice, tú sí, tú no. Entonces, eso es lo que está cambiando y probablemente en futuras ediciones de los textos de embriología, desarrollo humano, andrología o ginecología, tendremos la respuesta en función de las investigaciones que se vayan haciendo. Entonces,
Cerrada esta parte tan curiosa de cómo se va dando, pues por lo que veo alguien está intentando de aprender guitarra al mismo tiempo. Eso está bien interesante. Si es mujer lo logrará. Ustedes son polifuncionales. Los hombres somos, como dice igual un comediante chileno, muy monofuncionales. Una sola tarea a la vez. Perfecto. Entonces, del punto A, que es justamente la unión a la zona pelúcida, viene, como ustedes pueden ver, o se menciona aquí reacción acrosómica. Ya hemos puntualizado que se está refiriendo a que los espermatozoides que llegaron hasta acá, llegaron con su acrosoma intacto, sus enzimas intactas, y por lo tanto van a poder fusionarse y penetrar la zona pelúcida. Por estos mecanismos, pues obviamente del ligando receptor y por las enzimas que están dentro del acrosoma como tal. Y aquí viene la siguiente duda. Pues ya empezamos la formación de nuevo ser humano. Y dentro de esto, ya para ir terminando los minutos que nos quedan, y con eso acabaremos la reunión de hoy, hay algunas dudas y algunas variantes en los gráficos. Miren este gráfico A. Ya nos muestra un espermatozoide en el interior. Pero vean lo curioso del espermatozoide que está en el gráfico A, de esto tomado de su texto base, del texto de Arteaga. Tienen el pronúcleo femenino, este es el símbolo de femenino, los espermatozoides que quedaron afuera decepcionados y tristes porque no fueron los elegidos, o sea, los que quedaron en la frente son como dicen ustedes, y el que ingresó. Pero insisto, miren bien la forma del espermatozoide dibujado en el interior del ovocito. Y aquí me salgo al chat otra vez porque quiero que me digan si encuentran algo de raro en ese gráfico donde se le pone al espermatozoide prácticamente íntegro dentro del ovocito secundario. ¿Qué de raro le encontraron? Piensen un poco en lo que han aprendido y que yo también lo aprendí cuando estuve en la época de estudiante, obviamente. ¿Qué de raro tiene ese gráfico? Vale, vale. Cierto que todavía está pendiente este tema de las mitocondrias y eso les voy a dejar como tarea, ya van a ver por qué. Vale. Sí, se le ve con cola. Claro. O sea, lo que se nota es que dice que está la cola. Perfecto. La cola, la cola. Muy bien, pues veo que la mayoría tienen el mismo concepto que me enseñaron a mí en su momento y que en los gráficos de libros más antiguos, pues obviamente no estaba. Y por eso me voy a volver a la presentación para que veamos el gráfico y sigamos discutiendo con él en nuestras pantallas. Pues cuando fui estudiante, y entiendo que a muchos de ustedes igual, nos enseñaron que no entraba pues la cola ni de chiste, o como decía mi generación, ni de fundas. Sin embargo, en este gráfico podemos ver que la cola está allá adentro. Entonces, primera duda, ¿qué se ha ido descubriendo poco a poco? E insisto, doctores y doctoras, todo esto son lo que reportan los investigadores que se han dedicado a desarrollar los procesos, sobre todo de fecundación in vitro o fertilización asistida, que es el término correcto. Entonces, conforme iban desarrollando las técnicas, iban descubriendo en qué momento, con qué técnicas era más probable obtener un nuevo ser humano y en qué momento, con qué técnicas, pues no se conseguía el resultado que ellos esperaban. Entonces, ¿qué fueron descubriendo poco a poco? No se ve en esta imagen, pero ¿qué nos menciona? Que así como atraviesa la zona pelúcida, hay un momento en el que las membranas plasmalema fusionan. Entonces, el plasmalema del ovocito secundario se fusiona con el plasmatoide. El plasmalema, que es más o menos que se ve esta gráfica, los plasmalemas fusionados se quedan así, fusionados. Me falta otro gráfico que no se ha grabado, se los debo, disculpe. En este gráfico, ¿qué se veía? Que los plasmalemas estaban con pieza intermedia con sus mitocondrias y con la pieza central del flagelo, sin el plasmalema que lo recuerda. ¡Wow! Entonces uno se quedaba pensando, ¿y para qué ingresa si finalmente lo único que se necesita o que se necesitaría es el material genético del pronúcleo? Entonces, respuesta, doctores, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí un poco para ir contestando el tema de lo que pasa con las mitocondrias o la diferencia entre la una y la otra, algunas cosas todavía son un poco un misterio. ¿Qué es lo que se fue descubriendo? Cuando empezaron a hacer experimentos iniciales para formar seres humanos en fecundación asistida o in vitro, donde inyectaban solamente lo que sería el pronúcleo masculino, futuro pronúcleo masculino, si ustedes quieren solamente la cabecita,
en la gran mayoría de casos no se formaba un nuevo ser humano. Cuando lograban o cuando empezaron a inyectar espermatozoides con cabecita, pieza intermedia con mitocondrias y la pieza central del apta, tenían más éxito en formar un nuevo ser humano, o sea, más éxito. Conclusión de esos investigadores, hay algo en esa pieza intermedia y en la parte central de la colita que tiene que ver con lo que se conoce como programa de embriogénesis temprana, o en otras palabras, las moléculas, las vías de señal que dan inicio a la formación de un ser humano. Si alguien tiene acceso al material complementario en Internet de la embriología de flores, ahí hay una parte que se llama síntesis conceptual. En esa síntesis conceptual hay una región, una partecita que habla justamente de esto del proceso de embriogénesis temprana, o en pocas palabras, del mecanismo molecular genético que dispara las siguientes divisiones que forman un ser humano, mucho de lo cual todavía son teorías y realmente un misterio. Entonces, recuerden algo, en las mitocondrias hay ADN, el famoso ADN mitocondrial. ¿Será que ahí hay alguna pieza de ADN clave o esencial para la embriogénesis temprana? Al menos estos datos hasta el momento sugieren que es la respuesta afirmativa, que es sí. Entonces, conclusión final. Por eso los gráficos, como pueden ver, como pudimos ver, están cambiando. Antiguamente nos decían ingresaba solamente la cabecita, pronúcleo masculino, pronúcleo femenino y nuevo ser humano y fin de la historia. Con los avances en la fertilización asistida, fecundación in vitro, se vio que no era tan así, que realmente se funcionaban los plasmalemas y lograban ingresar la cabeza con el material genético, la pieza intermedia con las mitocondrias y todas ellas y su material genético, y la pieza central del flagelo, no así el plasmalema que se quedaría por fuera. Ustedes conocen que después los pronúcleos masculino y femenino prácticamente equiparan en tamaño y empezará el siguiente proceso para dar o continuar con la formación de un ser humano, y con esto voy terminando por el día de hoy. La pregunta que les dejo para que la revisen un poco, la discutan y consulten es, si ingresaron sobre todo las mitocondrias paternas del espermatozoide, ¿qué ocurre con ellas? Considerando que por lo general nos han enseñado que las mitocondrias que tenemos los seres humanos adultos, y todos los seres humanos entre comillas, nos vinieron heredadas de mamá. Entonces les dejo esa inquietud para que investiguen un poco. Hay algunas teorías de qué ocurre con esas mitocondrias paternas que ingresaron, pero que son esenciales para formar un ser humano en sus primeros momentos son esenciales. Entonces, recuerden que en la parte, la determinación del sexo no, recuerden que eso está dado por el cromosoma X o Y, que es del espermatozoide propio, o sea, dentro del pronúcleo como tal, y que recuerden que el resto de estructura del flagelo, más que ADN, es proteínas, así que eso tranquilamente podría desintetizarse, degradarse y no tendría mayor efecto. Lo que llama la atención es el tema del ingreso de las mitocondrias paternas con esta nueva aseveración de qué es lo que ocurre en la formación de un nuevo ser humano. Vale, Ramiro por ahí menciona de que la cola se desprende al momento de ingresar. Sí, es otra de las teorías que se menciona, pero como ven en el gráfico de su libro, para otros investigadores dice que no, que lo que se queda afuera solamente es el plasmalema y que esas piezas centrales organizadas y que le permiten la arquitectura o le dan la arquitectura al flagelo, parece que se ingresan, insisto, lo ven en el gráfico como tal. Así que todo esto cada momento sigue cambiando, sigue avanzando en la medida de que los investigadores de fertilización asistida nos siguen dando respuestas. De Allison no entiendo si degenera, pero una vez que está dentro no entiendo si degenera, ¿a qué se refiere? ¿A la cola, a las mitocondrias o a qué? Ah, sí, hay las dos teorías de que entre comillas, pues justamente entró esa colita, insisto, sin plasmalema y como son proteínas en esencia su constitución, son degradadas. Esa es la teoría más aceptada. Vale, entonces doctoras y doctoras, para el tema de las mitocondrias, sobre todo del que ingresaron con el espermatozoide, les pido que hagan una búsqueda un poquito mayor, un poquito más a profundidad. Recuerden, en las mitocondrias hay ADN y por lo tanto ese ADN algún papel debe tener. Entonces, les pido que hagan esa pequeña búsqueda. Lo que pues, menciona por ahí Mónica también parece ser, sí, es otra de las teorías que para más o menos se maneja. Mitocondria es un órgano biosintético de fuentes de energía. ¿Será que esto tiene algo que ver con prender ese programa molecular que desencadena la famosa embriogénesis temprana o formación inicial de un nuevo ser humano? ¿Será? Hay muchas cosas todavía que no se conoce,
Perfecto, doctores y doctoras. Un gusto haber conversado con ustedes a través de este medio y les dejo esa inquietud para discutir en la siguiente reunión que tengamos. Vayan por ahí, de ahí un mensaje. No voy a responder, insisto, esta inquietud que la dejo porque deseo que el resto de compañeros también la lean y obviamente en la siguiente reunión pues hagan sus participaciones para ir avanzando. En la siguiente nos veremos con el tema del video para repasar esta parte de la fertilización y meternos en lo que sería el proceso de la primera semana del desarrollo humano. A ustedes, chicos, nos estamos viendo en la siguiente reunión. Me desconecto del video a la espera de que se ingrese o ingrese el siguiente grupo. Una buena tarde a todos.